Bienvenidos a la muestra permanente de Cesario Bernaldo de Quirós del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro Ernesto Martínez. En estas salas se exhiben de manera permanente obras del pintor entrerriano Cesario Bernaldo de Quirós. Estas pinturas al óleo pertenecen al patrimonio de la provincia y son resguardadas por el Estado entrerriano. El Museo de Bellas Artes preserva en su colección 22 obras de este prestigioso artista de la pintura. Se inicia con la obra Los Jueces, adquirida en 1925 por el gobierno de la provincia y fue creciendo con nuevas compras del Estado y las posteriores donaciones de Pedro Martínez y de Nora Shine. No era de Quirós. Esta última donación es la más notable por su cantidad de obras. Originalmente fueron exhibidas en el auditorio del museo hasta que finalmente el 29 de mayo de 2006 se inauguró esta sala permanente bajo el nombre de Sala Quirós. La sala reúne las condiciones adecuadas para la exhibición y preservación de óleos antiguos, como lo son muchos de los expuestos aquí. En 2018, en conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento del artista, se planteó un nuevo diseño curatorial que organiza el recorrido de la colección en diferentes conjuntos temáticos. El primer núcleo presenta obras realizadas en Entre Ríos, retratos familiares, paisajes y pinturas de bodegón. Son cuadros con identidad entrerriana, que nos hablan de sus raíces más profundas, su familia y la provincia que lo vio nacer. Mantuvo un estrecho vínculo con su ciudad, Gualeguay, y con Paraná, donde tuvo dos propiedades muy conocidas. Primero, consiguió prestada una vieja casona en calle Nicaragua, en la zona de Bajada Grande, donde decidió instalarse en 1938. Originalmente un poco en ruinas, esta casa fue transformada por el pintor en una confortable vivienda atelier en el corto lapso de tiempo que la habitó. Allí realizó obras como Puerto Viejo o Peces y Cobres. Vivió en este barrio hasta que adquirió el predio de 260 hectáreas en el Brete, donde instaló finalmente su vivienda atelier y pintó obras como La Flor Campera. Entre los cuadros familiares se encontrarán con dos retratos de su hijo Mario, primero como infante en Niño y Loro y luego de joven adulto en Mi Ciudad. Y de igual manera sucede con dos retratos dedicados a su hija Carlota en Retrato de Niña y la pintura inconclusa que lleva su nombre, Carlota, realizada a principios de la década del 20. Aquí se reúnen 5 obras de Quirós realizadas durante sus estadías en diferentes países: Italia, Estados Unidos y Canadá. En este segmento encontramos obras como Grises. Este óleo fue efectuado en 1908 antes de que Quirós viaje a Cerdeña. En la espera de su hijo Mario César, inmortalizó la figura embarazada de su esposa María Antonelli. Esta pintura es un claro homenaje a la obra Arreglos en gris y negro número 1 del canadiense James Whistler, a quien admiraba por sobre otros artistas del realismo. En ambas obras, si bien se trata de retratos intimistas, el foco está puesto en el tratamiento del color. De ahí la razón del título de cada una. En este grupo de obras también vemos el paisaje de Granja Roja y la imagen costumbrista de las comulgadoras, dos obras que reflejan una técnica emparentada con el movimiento postimpresionista, el cual fue una reacción posterior al impresionismo, movimiento que buscaba reflejar la realidad tal cual era. El postimpresionismo
se diferenció transmitiendo las emociones de quien pinta a través de colores más vibrantes. Hacemos mención también de la obra Los jueces, realizada en 1908, cuando Quirós se encontraba alternando distintas residencias europeas. Es una pintura que puede asociarse a las líneas hispanistas e italianistas de su formación académica temprana. Se destacan el exquisito manejo de la técnica del claroscuro y la aparición del rojo en la vestimenta del juez ubicado en el centro de la escena, color que sería nombrado más tarde como el rojo Quirós. Este lienzo fue la primera incorporación de la colección del museo en 1925. Por aquellos años, el gran maestro entrerriano había alcanzado reconocimiento nacional e internacional. La última sala presenta 8 óleos, de los cuales 2 corresponden al género paisaje, mientras que el resto pertenecen a retratos y escenas populares. Los paisajes nubarrones y paisaje italiano nos sirven como claros ejemplos de las experimentaciones de Quirós inspirado sutilmente en el movimiento postimpresionista. En Nubarrones busca representar la atmósfera tal cual la percibe, con algunas libertades en la pincelada y el tono característico del estilo. Mientras que en paisaje italiano, como sucede en Granja Roja, los colores son más vibrantes, directos y la pincelada corta sobrecargada de materia explora escenarios más expresivos y dinámicos. La maja en la ventana es uno de tantos retratos protagonizados por María Antonelli recostada en el marco de una ventana, rodeada de hortensias y violetas. María y Cesario estuvieron más de 10 años juntos, años en los que ella fue modelo en muchas de sus obras. En el lienzo Retratos de familia, obra del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, María aparece con el mismo vestido y accesorios. Los retratos bajo los títulos de Tipo Sardo, Pescador con pipa y Viejo pescador fueron pintados entre 1904 y 1908 en su primera estancia en Europa, mientras que El viejo criollo fue creada en Entre Ríos. Carrera de la Sortija en el Día Patrio es otra de las obras emblemáticas de esta colección. Este lienzo de gran tamaño remite a una típica tradición criolla que consiste en una competencia entre jinetes. El artista ha decidido mostrarnos al público asistente focalizando donde conviven diferentes actores sociales en esta fiesta popular. Escena comparable hoy con el público variado de un partido de fútbol. Se pueden distinguir mujeres ataviadas con vestimentas de lujo y joyas, jinetes, trabajadores rurales, criollos y gauchos. Con esta pintura, el artista fue premiado con Medalla de Oro y Gran Premio en 1910 en la Exhibición Internacional del Centenario, realizada en Buenos Aires en conmemoración de los 100 años de la Revolución de Mayo. Este óleo, a la vez, es homenaje a Corrida de Sortijas, gran obra de su maestro Ángel de la Valle, y también fue la piedra fundacional de lo que fuera luego su serie de obras máxima, Los Gauchos. Los Gauchos fue la obra consagratoria a nivel internacional de Cesario Bernaldo de Quirós. Consiste en 33 pinturas al óleo con escenas gauchescas en situaciones típicas. Esta serie fue obsequiada por el autor al Museo Nacional de Bellas Artes con la intención de que su gran labor sea inmortalizada en una muestra permanente. Si bien el deseo de Quirós nunca se concretó, nuestra muestra permanente hace homenaje a ese deseo y este núcleo de obras a su vez homenajea esa recordada serie.
Esto fue la muestra permanente de Cesario Bernaldo de Quirós. Les invitamos a seguir recorriendo las demás salas del Museo Provincial Pedro Martínez.